Aquella noche entendí que una cena podía destruir a una familia entera o salvarla. Me llamo Shirley Miller, tengo 62 años, y esta es la historia que guardé en mi corazón durante mucho tiempo porque dolía demasiado contarla. Pero hoy siento que debo hacerlo. Tal vez alguien, en algún lugar, necesita escuchar que el silencio también tiene su momento, y que la dignidad nunca se pierde si la llevas dentro. Todo empezó un domingo por la tarde. Mi nuera, Gabriella, organizó una cena familiar en mi propia casa. Sí, en la casa donde vivía con mi hijo, Robert, desde que mi esposo falleció hacía 5 años. Gabriella llevaba 3 años casada con él. Y yo había intentado ser la suegra perfecta. La que no opina. La que no estorba. La que sonríe incluso cuando algo se rompe por dentro. Aquella tarde entró en la cocina mientras yo picaba perejil para el arroz. Llevaba un vestido color vino, tacones altos y esa mirada que yo conocía bien. La mirada que dice, este no es tu lugar, Shirley. Me dijo con una sonrisa fría, quiero que esta noche sea una cena especial. Vienen mis padres. Vienen mis hermanos. Es importante para mí. Así que será mejor que no te preocupes por nada. Yo me encargo. Asentí. Siempre asentía. Pasé la tarde en mi habitación. Oía risas, copas chocando, música suave. Nadie me llamó. A las 8, cuando el olor del chili cocinado a fuego lento llenaba toda la casa, me asomé discretamente. La mesa estaba puesta con mis manteles bordados, mis platos de porcelana, las velas que había comprado años atrás para ocasiones especiales. Pero mi silla no estaba allí. Gabriella me vio desde el comedor. Se acercó despacio, como alguien a punto de darle una orden a una empleada. Shirley, será mejor que cenes en la cocina. Hoy solo quiero a mi familia en la mesa. Me quedé inmóvil. Y entonces lo dijo más alto, para que todos pudieran oírlo. Ve a comer a la cocina, vieja desaliñada. Solo quiero a mi familia en la mesa. El silencio fue tan pesado que sentí como si toda la casa se hubiera detenido. No dije nada. Solo apreté el delantal bordado que mi madre me había dado hacía 40 años. El mismo que usaba para prepararle el desayuno a Robert cuando era un niño pequeño. El mismo que olía a café y a rollos dulces de canela en las mañanas frías. Y me di la vuelta. Caminé hacia la cocina con la cabeza en alto, pero en ese momento oí que la puerta se abría. Robert había llegado. A veces confiamos demasiado en quienes no deberíamos. ¿Tú también te has llevado una decepción de alguien a quien querías? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerla. Antes de contarte lo que ocurrió aquella noche, necesito que entiendas cómo era mi vida antes de que Gabriella llegara. Porque uno no valora la paz hasta que la pierde. Robert nació cuando yo tenía 25 años. Su padre, Henry, era un hombre de pocas palabras, pero de manos trabajadoras. Teníamos una vida sencilla. No nos sobraba nada, pero nunca nos faltó nada. Cada mañana me levantaba a las 5 para preparar el café con canela, ese que a Henry le gustaba beber caliente mientras leía el periódico en el porche. Robert se despertaba con ese olor. Decía que era el olor de casa. Recuerdo cuando Robert tenía 7 años y me ayudaba a hacer panecillos de suero de leche. Se ponía mi delantal, ese mismo que todavía uso, y sus manitas acababan cubiertas de masa. Él se reía. Yo me reía. Henry nos miraba desde la puerta y sonreía sin decir nada. Esos momentos no necesitaban palabras. Cuando Robert cumplió 18 años, Henry murió de un infarto. Fue un martes por la tarde. Estábamos plantando albahaca en el jardín. Se llevó la mano al pecho, me miró y se fue. Así, sin más. Así de cruel. Robert me abrazó aquella noche y me dijo, «Mamá, yo me encargaré de todo. No estás sola». Y cumplió su palabra. Trabajó turnos dobles en la fábrica, estudiaba por la noche y se graduó como ingeniero. Nunca me faltó nada. Nunca me hizo sentir como una carga. Los domingos desayunábamos juntos. Me hablaba de sus proyectos, de sus sueños. Yo le servía el café como le gustaba, con poca azúcar y mucho amor. La casa olía a limpio,
a sopa de pollo los viernes, a ropa recién planchada. Por las tardes regaba las plantas mientras escuchaba la radio. Mi vecina Mary Lou venía a tomar té. Hablábamos de todo y de nada. La vida era sencilla. La vida era buena. Entonces Robert conoció a Gabriella. Llegó a casa un sábado con esa sonrisa tonta que tienen los hombres cuando se enamoran. Me la presentó en la sala. Ella llevaba un vestido ajustado, un perfume fuerte y uñas largas pintadas de rojo. Me estrechó la mano sin mirarme a los ojos. Encantada de conocerte, Shirley, dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Le hice café. No lo tocó. Robert estaba tan feliz que no vio lo que yo vi. Esa mirada que recorría mi casa como calculando su valor. Esa forma de sentarse en el sillón de Henry como si ya fuera suyo. Pero me quedé callada, porque una madre quiere ver feliz a su hijo. Y a veces, por amor, cierras los ojos ante lo que ya sabes que se acerca. Los meses siguientes fueron rápidos. Noviazgo, boda, luna de miel. Gabriella se mudó a mi casa. Robert me dijo que sería temporal, mientras ahorraban para comprar su propio lugar. Acepté. Era mi hijo. Era mi deber. Pero desde el primer día, algo cambió. El olor a café con canela fue reemplazado por cápsulas de máquina. Mis plantas del patio fueron movidas porque estorbaban. Mi radio fue apagada porque hacía ruido. Y mi lugar en la mesa empezó a sentirse cada vez más pequeño. Yo seguía diciéndome, es solo una etapa. Se acostumbrarán. Todo estará bien. Pero las cosas no estaban bien. Y aquella noche de la cena, aquella noche todo estalló. Mientras cuento todo esto, me pregunto desde dónde me estás escuchando. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Las grietas no aparecen de la noche a la mañana. Crecen despacio, como raíces de árbol que rompen el cemento sin hacer ruido. Al principio fueron cosas pequeñas. Tan pequeñas que pensé, estoy exagerando. Soy yo la que está siendo difícil. Una mañana bajé a desayunar y encontré la cocina cerrada con llave. Gabriella salió de su habitación con una bata de seda y me dijo, Shirley, anoche lo dejaste todo desordenado. Será mejor que yo me encargue de la cocina a partir de ahora. Tú descansa. Yo lo había lavado, secado y guardado todo. Pero no dije nada. Robert ya se había ido a trabajar. Cada vez se iba más temprano. Cada vez volvía más tarde. Otro día, Mary Lou vino a visitarme. Llamó a la puerta como hacía siempre los jueves. Yo estaba en mi habitación. Oí a Gabriella abrir. Shirley, no. No puede verte. Está ocupada. Mejor otro día. Y cerró la puerta. Mary Lou nunca volvió. Mis plantas, esas que había cuidado durante años, acabaron en la basura un sábado por la mañana. Gabriella dijo que atraían mosquitos. Roberta sintió sin mirarme. Rescaté una maceta de geranios rojos de la basura y la guardé en mi habitación. La regaba con las lágrimas que no me permitía llorar delante de ellos. Empecé a cocinar menos. Gabriella decía que mi comida era demasiado grasienta o demasiado simple. Pedía comida a domicilio. Robert comía sin decir nada. Yo comía sola en mi habitación, sentada al borde de la cama, con mi delantal puesto, aunque ya no cocinara. Una noche oí voces en la sala. Me asomé sin hacer ruido. Cariño, tu madre tiene que entender que esta casa ahora es nuestra, decía Gabriella. No puede seguir haciendo lo que quiera. Ya no es su casa. Robert suspiró. Dale tiempo, Gaby. Ha pasado por mucho. ¿Y yo qué? No tengo derecho a sentirme cómoda en mi propia casa. Silencio. Luego la voz de Robert, cansada. Hablaré con ella. Pero nunca lo hizo. Empecé a salir de mi habitación solo cuando era necesario. Caminaba por la casa como un fantasma. A veces Gabriella me miraba y sonreía. Pero esa sonrisa no era amable. Era una sonrisa que decía, gané. Los domingos ya no desayunábamos juntos. Robert dormía hasta tarde. Gabriella salía con sus amigas. Yo me quedaba en mi habitación,
mirando por la ventana, acariciando mi delantal, recordando cuando aquella casa olía a canela y no a perfume caro. Una tarde encontré una caja en el pasillo. Dentro estaban mis cosas. Fotografías de Henry, los libros que él me había regalado, el rosario de mi madre, mis manteles bordados. Le pregunté a Gabriella por eso. Solo necesitamos espacio, Shirley. No te preocupes. Todo está ahí. Solo lo hemos guardado. Guardaron mi vida en una caja. Y yo seguí callada porque pensé que, si me hacía más pequeña, si ocupaba menos espacio, si dejaba de existir un poco cada día, quizá podría quedarme cerca de mi hijo. Quizá recordaría quién era yo. Quizá volvería a verme. Pero las cosas solo empeoraron. Y aquella noche, cuando Gabriella organizó la cena, supe que algo iba a romperse para siempre. Hay una diferencia entre ser paciente y ser cobarde. Tardé mucho en entenderlo. Durante aquellos meses me convencí de que todo era culpa mía. Soy yo la que no sabe adaptarse, me decía frente al espejo. Soy yo la que se aferra al pasado. Miraba mi reflejo y ya no reconocía a la mujer que había sido. Mis ojos estaban cansados. Mi espalda, encorvada. Mi voz casi no existía. Decidí hacer un último esfuerzo por ser la suegra que Gabriella necesitaba. La que no estorba. La que ayuda sin que se note. Cuando me enteré de que estaba organizando la cena del domingo, le ofrecí: Gabriella, si quieres, puedo preparar el chili. Es la receta de mi abuela. A Robert le encanta. Ni siquiera levantó la vista del teléfono. No, Shirley. Ya lo encargué todo a un servicio de catering. Comida profesional, ya sabes. No quiero que mis padres piensen que comemos mal. Tragué saliva. ¿Puedo ayudar a poner la mesa entonces? No te preocupes. Yo me encargo. Tú descansa. Descansa. Otra vez esa palabra, como si yo fuera una anciana inválida y no una mujer de 62 años que todavía podía hacer panecillos de suero de leche con sus propias manos. El sábado por la noche, mientras ellos dormían, bajé a la cocina. Saqué mi delantal, el bordado que mi madre hizo con sus propias manos, y limpié cada rincón. Lavé los platos, arreglé las flores del jardín que todavía quedaban. Pulí los cubiertos de plata que habían pertenecido a mi suegra. Quería que todo estuviera perfecto. Quería que Gabriella viera que podía ser útil, que merecía un lugar en esa casa. Cuando terminé, eran las 4 de la mañana. Me senté en la cocina con una taza de té, mirando mi trabajo. Todo brillaba. Todo olía a limpio. Por un momento sentí que había recuperado un pequeño pedazo de mi hogar. El domingo por la tarde, Gabriella entró en la cocina. Vio todo limpio y frunció el ceño. ¿Has hecho tú esto? Asentí, esperando un gracias. Shirley, te pedí que descansaras. No necesito tu ayuda. Además, lo has movido todo. Ahora no encuentro nada. Y se fue. Me quedé allí, con el delantal puesto, sintiéndome más invisible que nunca. A las 6 de la tarde empezaron a llegar los invitados. Los padres de Gabriella, sus hermanos, su hermana con su marido. Entraron en mi casa como si fuera suya. Nadie me saludó. Nadie preguntó por mí. Me quedé en mi habitación, escuchando las risas, el tintinear de las copas, el sonido de los tacones sobre el suelo de madera. Robert llegaba tarde del trabajo. Gabriella lo había llamado 3 veces. Lo sabía porque oí su voz molesta al teléfono. Robert, todos te están esperando, ¿dónde estás? Miré por la ventana de mi habitación. Vi las luces del comedor encendidas. Vi la mesa puesta con mis manteles, mis platos, mis velas. Vi a Gabriella riéndose con su familia, señalando la casa como si la hubiera decorado ella misma. Y entonces lo vi. Mi silla no estaba. Conté las sillas alrededor de la mesa. 9. Todos tenían asiento, pero mi lugar no existía. Sentí que algo se rompía dentro de mí, pero aún así me dije, quizás se olvidaron. Quizá puedo sentarme en otro sitio. Quizá. Bajé despacio, con mi delantal puesto.
Llegué al comedor justo cuando estaban sirviendo la cena. Gabriella me vio, su rostro cambió, y entonces lo dijo con esa voz fría que yo ya conocía. Shirley, será mejor que cenes en la cocina. Hoy solo quiero a mi familia en la mesa. El silencio fue tan pesado que sentí que el aire se volvía sólido, y entonces, más alto, para que todos pudieran oírlo: ve a comer a la cocina, vieja desaliñada. Solo quiero a mi familia en la mesa. Los invitados bajaron la mirada. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Apreté mi delantal. Sentí que me temblaban las rodillas. Pero no lloré. No grité. Solo me di la vuelta. Y en ese momento, la puerta se abrió. Robert había llegado. Todavía me pregunto si hice bien al quedarme callada durante tanto tiempo. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? A veces crees que conoces a tu hijo, y entonces descubres que lo conocías mejor de lo que pensabas. Robert entró por la puerta con el maletín en la mano. Llevaba la corbata floja. El cabello despeinado. Esa mirada cansada que últimamente traía cada noche. Pero cuando sus ojos recorrieron la escena, algo cambió en su rostro. Me vio de pie en la entrada del comedor con mi delantal bordado, las manos apretadas, la espalda recta, pero los ojos húmedos. Vio a Gabriella sentada en la cabecera de la mesa, en el lugar donde solía sentarse su padre, con esa sonrisa tensa en los labios. Vio a los invitados mirando sus platos, incómodos, y vio mi silla, que no estaba. Cerró la puerta despacio. Nadie dijo nada. Gabriella se levantó rápido, alisándose el vestido. Cariño, por fin llegaste. Justo estábamos empezando a cenar. Ven, siéntate. Te guardé tu sitio. Robert no se movió. Sus ojos seguían puestos en mí. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó con una voz tranquila. Demasiado tranquila. Nada, cariño. Ya conoces a tu madre. Prefiere cenar en la cocina. Allí está más cómoda, ¿verdad, Shirley? No dije nada, pero tampoco asentí. Robert dejó el maletín en el suelo. Se quitó la corbata lentamente. Caminó hacia mí. Mamá, ¿qué ha pasado? Su voz era suave, pero había algo en sus ojos que yo no había visto en meses. Algo que me recordó al niño de 7 años que defendía a los más pequeños en la escuela. Algo que me recordó a su padre. Nada, hijo. No te preocupes. Ya comí, mentí. Mamá, repitió. ¿Qué ha pasado? Gabriella interrumpió con una voz más cortante. Robert, no montes una escena. Es solo una cena. Tu madre entiende que hoy necesitábamos espacio para mi familia. ¿Tu familia?, dijo Robert, girándose hacia ella. ¿Tu familia? Gabriella soltó una risa nerviosa. Sí, cariño. Mis padres, mis hermanos. Es una cena especial. Tu madre lo entiende. Robert miró la mesa. Contó las sillas. Luego miró a Gabriella. ¿Dónde está la silla de mi madre? Cariño, no cabía. Hay demasiada gente. ¿Y dónde está la silla de mi madre?, repitió más alto. El silencio se volvió pesado. Uno de los hermanos de Gabriella carraspeó. Su madre se acomodó la servilleta, incómoda. Gabriella intentó reír. Robert, no exageres. Es solo una cena. Podemos hablar de esto después. Gaby, dijo Robert, y su voz era hielo. ¿Le dijiste a mi madre que se fuera a comer a la cocina? El silencio fue ensordecedor. Yo, solo pensé que... ¿Sí o no? Gabriella tragó saliva. Sus ojos brillaban con rabia contenida. Sí, se lo dije, ¿y qué? Esta también es mi casa. Tengo derecho a decidir. Robert levantó la mano, no para golpear, solo para pedir silencio. Y entonces dijo algo que jamás olvidaré. Si ella no come aquí, no come nadie. Gabriella se puso pálida. ¿Qué? ¿Me oíste? Robert caminó hacia la cabecera de la mesa, donde estaba sentada Gabriella. Tiró de la silla con firmeza. Levántate. Robert, estás exagerando. Levántate.
Gabriella se puso de pie, temblando de rabia y humillación. Sus padres miraban al suelo. Sus hermanos no se atrevían a moverse. Robert tomó la silla y la llevó hasta donde yo estaba de pie. La colocó frente a mí. Siéntate, mamá. Hijo, no hace falta. Siéntate. Me senté. Mis manos temblaban sobre el delantal. Robert me llevó a la cabecera de la mesa. Me hizo sentarme en el lugar de honor, el lugar que siempre había sido mío cuando su padre vivía. Y entonces hizo algo que me rompió el corazón y me lo sanó al mismo tiempo. Tomó un plato. Sirvió arroz, chili y pan de maíz. Con sus propias manos, como cuando era un niño pequeño y yo le enseñaba a servirse, lo puso delante de mí. Come, mamá. Esta es tu casa. Siempre ha sido tu casa. Las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Gabriella estaba de pie, inmóvil, con los puños cerrados. Y entonces vi algo que nunca había visto antes. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas de rabia, de humillación, de algo que no supe descifrar. Corrió hacia la habitación. Dio un portazo. Los invitados empezaron a levantarse, murmurando excusas. Es tarde. Tenemos que irnos. Gracias por la cena. Nadie miraba a nadie. En 5 minutos, todos se habían ido. Robert se sentó a mi lado. Me tomó la mano. Perdóname, mamá. Debí haber abierto los ojos antes. No pude hablar. Solo le apreté la mano. Y allí, en aquella mesa, en esa casa que había sido testigo de tanto dolor, comimos juntos como antes, como siempre debió haber sido. Pero yo sabía que aquello no había terminado. Mientras cuento todo esto, me pregunto desde dónde me estás escuchando. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Hay verdades que no quieres ver, y hay verdades que, cuando por fin las ves, lo cambian todo. Aquella noche, después de cenar, Robert lavó los platos. Intenté ayudarlo, pero me dijo, mamá, tú descansa. Yo me encargo. Descansa. Pero esta vez las palabras sonaron diferente. No como una orden, sino como cariño. Me senté en la sala, todavía con el delantal puesto, escuchando el agua correr en la cocina. La casa estaba en silencio. Gabriella no había salido de la habitación, y yo no sabía qué sentir. Por un lado, sentía un alivio profundo. Mi hijo me había defendido. Mi hijo me había visto. Por otro lado, sentía miedo. Miedo de lo que vendría después. Miedo de que aquella guerra apenas estuviera empezando. Robert salió de la cocina secándose las manos. Se sentó a mi lado. Mamá, tengo que hablar contigo. Asentí. No me di cuenta de lo mal que lo estabas pasando. No sé cómo pude estar tan ciego. Gaby me decía que preferías estar sola, que ya no querías relacionarte tanto, que era cosa de la edad. Y yo le creí. Sus ojos estaban rojos. Perdóname. No tienes nada que perdonarte, hijo mío. Tú trabajas mucho. Tú. No, mamá. Si tengo que perdonarme a mí mismo. Tú eres mi madre. Me criaste sola después de que papá murió. Trabajaste limpiando casas para que yo pudiera estudiar. ¿Crees que no lo recuerdo? Lo recuerdo todo. Y te lo pagué permitiendo que te humillaran en tu propia casa. Se le quebró la voz. Puse mi mano sobre la suya. Robert, tú amas a Gabriella. Es tu esposa. Lo entiendo. Pero tú eres mi madre. Nos quedamos en silencio. Un silencio lleno de todo lo que no nos habíamos dicho durante meses. Entonces oímos pasos. Gabriella salió de la habitación. Tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido. Nos miró desde el pasillo. ¿Ya terminaron con su drama? Robert se puso de pie. Gaby, tenemos que hablar. No, ya hablaste bastante. Me dejaste en ridículo delante de mi familia. ¿Sabes la vergüenza que pasé? La vergüenza que pasaste tú, Robert alzó la voz. Y la vergüenza que le hiciste pasar a mi madre. Gabriella se rió.
Pero no fue una risa feliz. Fue una risa amarga, llena de veneno. Tu madre. Siempre tu madre. ¿Sabes cuál es el problema, Robert? Que te casaste conmigo, pero nunca dejaste de ser un niño de mamá. Eso no tiene nada que ver con... Tiene todo que ver, gritó Gabriella. Yo no me casé contigo para vivir con tu madre. No me casé contigo para ser la segunda en esta casa. No me casé contigo para tener una suegra que me observa, que me juzga, que lo hace todo mejor que yo. Nadie te está juzgando, Gabriella, dije en voz baja. Ella me miró con puro odio. Tú siempre estás ahí, con tu delantal y tu cara de víctima. Ay, soy la pobre viuda. Ay, nadie me quiere. Ay, mi hijo me abandonó. ¿Crees que no veo lo que haces? Todo lo haces para que Robert sienta lástima por ti. Para que me vea a mí como la mala, y así él siga siendo tu niñito. Gaby, basta, dijo Robert. No, ¿sabes qué? Estoy harta. Harta de vivir en esta casa vieja. Harta de dormir en la cama donde durmieron tus padres. Harta de usar los platos de tu abuela. Harta de que todo, absolutamente todo aquí, huela a ella. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Gabriella continuó, y las palabras salieron como puñales. Cuando nos casamos, me prometiste que tendríamos nuestro propio hogar, que construiríamos algo nuevo. Pero no. Aquí estamos, en su casa, con sus reglas, con su fantasma en cada rincón. Esta casa es de mi madre, dijo Robert. Siempre lo ha sido. Ah, sí, ¿y quién paga la luz? ¿Quién paga el agua? ¿Quién paga la compra? Tú, Robert. Tú lo pagas todo. Entonces, ¿de quién es realmente esta casa? Robert se puso pálido. Me levanté despacio. Gabriella, si tanto te molesta vivir aquí, puedo irme. Puedo buscar un lugar pequeño y... No, gritó Robert. Mamá, tú no vas a ninguna parte. Esta es tu casa, y si alguien tiene que irse. Pero no terminó la frase. Gabriella sonrió con crueldad. ¿Vas a echarme, Robert? ¿A tu esposa? ¿A la mujer que amas por ella? Robert miró al suelo. Y en ese silencio lo vi todo. Vi a mi hijo dividido entre dos amores. Vi su dolor. Vi su culpa. Pensé que me amabas, susurró Gabriella. Y ahora su voz temblaba. Pensé que yo era tu prioridad. Y lo eres. Pero... No hay peros, Robert. O estás conmigo, o estás con ella. Decide. Y salió de la casa dando un portazo. Robert se dejó caer en el sillón. Se cubrió la cara con las manos. Yo me quedé de pie, apretando mi delantal, sintiendo que acababa de ver algo que no debería haber visto, algo que me rompió por dentro. Porque en ese momento entendí algo que lo cambió todo. Gabriella no me odiaba por lo que yo hacía. Me odiaba por lo que representaba. Yo era el pasado de Robert. Era su historia, su raíz, su memoria. Y ella quería construir un futuro donde yo no existiera, donde Robert le perteneciera solo a ella, donde nada le recordara que antes de ella hubo una vida, un hogar, un amor que no incluía su nombre. Y entonces entendí algo más. Yo lo había permitido todo. Cada humillación, cada desprecio. Cada vez que me hacía pequeña, cada vez que callaba, cada vez que aceptaba ser invisible, le enseñé a Gabriella que podía tratarme así. Le enseñé que mi lugar no valía. Le enseñé que yo no valía. Y lo peor de todo, le enseñé a mi hijo que estaba bien. Me senté junto a Robert. Él seguía con la cara entre las manos. Hijo, dije suavemente. Levanta la vista. Lo hizo. Tenía los ojos llenos de lágrimas. No sé qué hacer, mamá. La amo, pero no puedo permitir que te trate así. Lo sé. ¿Qué hago? Y allí, en ese momento, tomé una decisión. Una decisión que llevaba meses evitando. Una decisión que dolía, pero era necesaria. Robert, me voy a ir. ¿Qué? No, mamá. No. Escúchame. Gabriella tiene razón en algo. Esta es tu vida, tu matrimonio.
Y mientras yo esté aquí, no podrán construir nada. Siempre habrá esta tensión, este resentimiento. Pero esta es tu casa. Esta fue mi casa, dije, y sentí que algo se rompía en mi pecho. Fue mi casa con tu padre. Fue mi casa cuando tú eras pequeño. Pero ya no lo es. No puedo seguir viviendo donde no soy bienvenida. Yo te quiero aquí. Lo sé, hijo, pero no es suficiente. Robert lloró. Mi hijo fuerte, mi ingeniero, mi hombre de 33 años, lloró como un niño. Y yo también lloré, pero en silencio, porque algunas lágrimas son tan profundas que no hacen ruido. Aquella noche me quedé despierta hasta el amanecer. Miré mi habitación. Las paredes que conocía de memoria. La ventana desde donde vi crecer a Robert. La cama donde Henry me abrazó por última vez antes de morir. La maceta de geranios rojos que rescaté de la basura. Y mi delantal. Mi delantal bordado colgando del respaldo de la silla. Lo tomé entre mis manos. Pasé los dedos por el bordado que había hecho mi madre. Un bordado de flores azules y pájaros rojos. Un bordado que tenía más de 40 años. Un bordado que había sobrevivido a todo. Y entendí. Yo no era ese delantal. El delantal era solo tela, hilos, recuerdos. Pero yo era más que eso. Era Shirley Miller, 62 años, viuda, madre, mujer, y seguía viva. Todavía tenía voz. Todavía tenía dignidad. Y no iba a seguir suplicando un lugar en ninguna mesa. Al día siguiente, Gabriella regresó. Entró sin saludar. Fue directa a la habitación con Robert. Oí voces bajas. Luego silencio. Después Robert salió, me miró y se fue de la casa sin decir nada. Gabriella se quedó. Se sirvió café. Se sentó en la sala. Me miró. ¿Ya decidiste si te vas? La miré a los ojos. Sí, me voy. Ella sonrió, una sonrisa de victoria. Bien. Es lo mejor. Pero yo no aparté la mirada. Y en mi silencio había algo que ella no esperaba. Paz. Porque no me iba derrotada. Me iba con la cabeza en alto. Me iba porque yo lo había decidido, no porque ella me hubiera echado. Porque elegí mi dignidad antes que las migajas de afecto que me lanzaban. Y en ese momento, algo cambió. Yo cambié. Y Gabriella todavía no sabía que la vida tiene una forma de cobrar las deudas, que el universo tiene memoria, y que nadie, absolutamente nadie, se sale con la suya para siempre. Hay una diferencia entre marcharse y ser expulsada. Aprendí esa diferencia en los días que siguieron. La mañana después de mi decisión, me desperté temprano. La casa seguía dormida. Me puse el delantal, como había hecho durante 40 años, y bajé a la cocina. Preparé café con canela, no porque nadie me lo pidiera. Lo hice por mí, porque ese olor a canela, ese vapor que llenaba la cocina, ese ritual, era mío, y nadie podía quitármelo. Me senté en la mesita de la cocina, la que siempre había sido mi rincón, y bebí mi café despacio. Miré por la ventana. El sol apenas empezaba a salir. El patio que antes estaba lleno de plantas ahora era solo cemento y abandono. Pero aún así, algo verde asomaba entre las grietas. Menta silvestre sobreviviendo donde nadie la cuidaba. Como yo, pensé. Gabriella bajó una hora después. Me vio en la cocina y frunció el ceño. ¿Qué haces levantada tan temprano? Bebiendo mi café. ¿Otra vez hiciste ese olor? Te he dicho 1000 veces que no me gusta. Me da dolor de cabeza. Tomé otro sorbo. Es la última vez. Ella se quedó callada. Luego sonrió. ¿Ya tienes fecha de mudanza? ¿Esta semana? ¿A dónde vas? Eso no es asunto tuyo. Su sonrisa se borró. No estaba acostumbrada a que yo le respondiera así. Con esa actitud, Shirley, entiendo por qué nadie te quiere cerca. Me levanté despacio. La miré a los ojos. Gabriella, durante estos 3 años me hice pequeña para que tú pudieras sentirte grande. Callé para que tú pudieras hablar. Desaparecí para que tú pudieras brillar. Pero eso se acabó. Me voy,
Pero no porque tú me hayas echado. Me voy porque yo lo decidí. Me voy porque merezco un lugar donde mi presencia no sea una molestia. Y algún día, ojalá no sea demasiado tarde, entenderás que las personas no son muebles que arrinconas cuando ya no te gustan. Gabriella se puso pálida. ¿Me estás amenazando? No, solo te estoy viendo. Viéndote de verdad. Y lo que veo es a una mujer que cree que el amor se gana destruyendo a los demás. Pero el amor no funciona así, niña. El amor no es un territorio que se conquista. Es un jardín que se cuida. Y tú solo sabes arrancar cosas. Salí de la cocina. Gabriella se quedó inmóvil. Por primera vez en 3 años, había hablado, y mi voz no tembló. Los días siguientes fueron extraños. Robert casi no estaba en casa. Se iba temprano, volvía tarde, evitaba mi mirada. Yo sabía que estaba sufriendo. Sabía que mi decisión lo estaba destrozando. Pero también sabía que era necesaria. Empecé a empacar mis cosas. No tenía mucho. Toda una vida cabía en 3 cajas de cartón. Ropa, algunas fotografías, el rosario de mi madre, los libros que Henry me regaló, y mi delantal. Ese lo doblé con cuidado y lo coloqué encima, como si fuera lo más valioso. Una tarde, mientras guardaba mis cosas, encontré una carta antigua al fondo de un cajón. Era de Henry. Me la escribió cuando Robert tenía 5 años y yo estaba enferma de neumonía. La letra temblorosa decía: Shirley, mi amor, no sé escribir cosas bonitas, pero quiero que sepas que eres la mujer más fuerte que conozco. Si algo me pasa, cuida de nuestro hijo y cuida de ti, porque vales más de lo que crees. Siempre ha sido así. Henry, lloré. Lloré como no había llorado en años. Lloré por Henry, por Robert, por mí. Lloré por todo lo que había perdido y por todo lo que estaba dejando ir. Pero cuando terminé de llorar, me sequé las lágrimas, guardé la carta y seguí empacando. El miércoles por la noche, Robert llamó a la puerta de mi habitación. Mamá, ¿puedo entrar? Claro, hijo. Entró despacio. Vio las cajas, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No quiero que te vayas. Lo sé. ¿Por qué no podemos arreglar esto? Los 3, como una familia. Me senté en la cama. Le hice un gesto para que se sentara a mi lado. Robert, ¿recuerdas cuando tenías 8 años y te metiste en una pelea en la escuela? Era un chico más grande. Te molestaba a ti y a tus amigos. Y tú le hiciste frente. Llegaste a casa con un ojo morado y la camisa rota. Y yo te dije: hijo, está bien defenderse. Está bien poner límites, pero también está bien alejarse de las peleas que no llevan a ninguna parte. Robert escuchaba en silencio. Esto que está pasando aquí es una pelea que no lleva a ninguna parte. Cada día es un campo de batalla. Cada comida es tensión. Cada palabra es una herida. Y yo ya no quiero pelear. Ya no tengo fuerzas para eso. Pero puedo cambiar las cosas. Puedo hablar con Gaby. Puedo. No, hijo. No puedes cambiar lo que siente Gabriella. Y no puedes obligarla a quererme. El amor no se fuerza. El respeto no se suplica. Y estoy cansada de ser la molestia en mi propia casa. Robert apoyó la cabeza en mi hombro, como cuando era pequeño. Te voy a echar de menos. Y yo a ti, todos los días de mi vida. Nos quedamos así, abrazados en silencio. Un silencio que decía todo lo que no podíamos poner en palabras. ¿A dónde vas a ir?, preguntó al fin. Mary Lou me ofreció quedarme con ella temporalmente. Su casa es grande. Vive sola desde que falleció su esposo. Voy a buscar trabajo, quizá cuidando niños o ayudando en alguna casa. No te preocupes por mí. Puedo cuidar de mí misma. Déjame ayudarte con dinero, por favor. Robert, por favor. Mamá, es lo mínimo que puedo hacer. Asentí, porque sabía que él necesitaba sentir que podía ayudar, que podía hacer algo. Pero con una condición, dije. No quiero que Gabriella sepa a dónde voy.
No quiero visitas por lástima. No quiero que vengas porque te sientes culpable. Si vienes a verme, que sea porque quieres, porque me echas de menos, no por obligación. Robert asintió, aunque sé que le resultó difícil. Se levantó. Me besó en la frente como yo solía besarlo cuando era pequeño. Siempre serás la mujer más fuerte que conozco, dijo, y salió de la habitación. Me quedé sentada en la cama, mirando las cajas, sintiendo que me despedía de toda una vida. El sábado por la mañana llegó el momento de irme. Me vestí con mi mejor ropa, un vestido azul que Henry me había regalado años atrás. Me arreglé el cabello con cuidado. Me puse un poco de pintalabios, porque no iba a salir de aquella casa como una mendiga. Iba a salir como lo que siempre había sido, una mujer con dignidad. Me puse el delantal sobre el vestido. Una última vez, bajé las cajas una por una. Robert me ayudó a cargarlas en el taxi que había llamado. Gabriella no salió de su habitación. Ni siquiera se despidió, y yo tampoco lo esperaba. Antes de subir al taxi, miré la casa. La casa donde me casé, la casa donde nació mi hijo, la casa donde murió Henry, la casa donde fui feliz, y donde también fui la mujer más invisible del mundo. Adiós, susurré. Robert me abrazó con fuerza, como si no quisiera soltarme jamás. Te quiero, mamá. Y yo a ti, hijo mío, siempre, pase lo que pase. Me aparté. Subí al taxi. Robert se quedó en la acera viéndome marchar. Y yo no miré atrás, porque sabía que si lo hacía, no tendría fuerzas para seguir adelante. El taxi se alejó. Las calles pasaban ante mis ojos como una película borrosa. Lo conocía todo. La panadería donde compraba rollos de canela. La iglesia donde hice bautizar a Robert. El parque donde lo llevaba a jugar cuando era pequeño. El mercado de agricultores donde compraba verduras. Toda mi vida estaba en esas calles, y ahora las estaba dejando atrás. Llegamos a casa de Mary Lou. Ella me esperaba en la puerta. Cuando me vio, no dijo nada. Simplemente me abrazó. Y en ese abrazo me permití llorar. Me permití ser vulnerable. Me permití ser débil. Tu hogar, dulce Shirley, me susurró al oído. Tu hogar. Pero no era mi hogar, y yo lo sabía. Los primeros días fueron los más duros. Me despertaba por la noche y no reconocía el techo. Oía ruidos extraños. Extrañaba mi ventana, mi cama, mi rutina. Extrañaba a Robert. Incluso extrañaba el peso del silencio en mi antigua casa. Mary Lou fue un ángel. Me preparaba té. Me hacía compañía. Me dejaba llorar cuando necesitaba llorar. No hacía preguntas. Simplemente estaba allí. Una tarde, mientras tomábamos café en su pequeño porche, me dijo, Shirley, ¿sabes qué es lo más difícil de perder algo? Crees que perdiste el objeto, la casa, la persona, pero lo que realmente perdiste es la versión de ti misma que existía en ese lugar. Y ahora toca reinventarte. Y eso duele. Tenía razón. No solo había perdido mi casa. Había perdido mi identidad. Durante años fui la madre de Robert, la esposa de Henry, la suegra. Pero ahora, ¿quién era yo? Una noche saqué mi delantal. El bordado azul y rojo brillaba bajo la luz de la lámpara. Lo miré durante mucho rato, y entonces hice algo que jamás pensé que haría. Lo doblé. Lo puse en el fondo de mi maleta y no volví a ponérmelo. Porque entendí algo. Ese delantal representaba todo lo que yo había sido. La esposa, la madre, la que servía, la que cocinaba, la que se sacrificaba. Pero yo ya no era solo eso. Era más. Y necesitaba descubrir quién era Shirley sin ese delantal. Shirley sin una cocina que cuidar. Shirley sin una familia a la que alimentar. Solo Shirley. Y esa mujer aún tenía mucho por descubrir. Pasaron las semanas. Robert me llamaba cada 3 días. Conversaciones breves, incómodas, llenas de cosas que no podíamos decir. Él me preguntaba cómo estaba. Yo le preguntaba por él. Ninguno de los dos mencionaba a Gabriella. Era como si ella fuera un fantasma entre nosotros.
Conseguí trabajo ayudando en la casa de una familia. Nada glamuroso. Cocinar, limpiar, cuidar de 2 niños pequeños, pero el dinero era honesto. Y la señora Thompson, era amable. Me trataba con respeto, y eso era más de lo que había tenido en mucho tiempo. Una tarde, mientras preparaba la cena en casa de la señora Thompson, uno de los niños, un pequeño de 6 años llamado Matthew, se acercó a mí. Shirley, dijo, ¿tienes nietos? La pregunta me tomó por sorpresa. No, cariño, ¿por qué? Porque la vida a veces es complicada, pensó un momento. Mi abuela vive lejos, dijo. Pero cuando viene, prepara el mejor chocolate caliente del mundo. ¿Sabes hacer chocolate caliente? Sonreí. Sí, sé hacer chocolate caliente. ¿Me enseñas? Y allí, en aquella cocina que no era mía, con aquel niño que no era mi nieto, empecé a enseñarle a preparar chocolate caliente. Le enseñé a mover la cuchara en círculos, a probarlo para ver si necesitaba más azúcar, a soplarlo para no quemarse. Y mientras lo hacía, sentí algo extraño. Sentí que estaba sanando, porque me di cuenta de que mi valor no estaba en ser la madre de Robert. Mi valor no estaba en vivir en aquella casa. Mi valor no estaba en ser aceptada por Gabriella. Mi valor estaba en lo que podía dar, en mi paciencia, en mi sabiduría, en mi capacidad de amar, incluso cuando me habían herido. Aquella noche, la señora Thompson me pagó y me dio un abrazo. Shirley, no sé qué haría sin ti. Los niños te adoran, y yo también. Salí de aquella casa sintiéndome ligera, como si hubiera soltado un peso que llevaba cargando durante años. Caminé por las calles de regreso a casa de Mary Lou. El aire fresco me acariciaba la cara. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa. Y pensé en Gabriella. Pensé en su victoria. Pensé en cómo había conseguido lo que quería, sacarme de la casa, quedarse con Robert, tener su familia perfecta. Y no sentí rabia. Sentí lástima, porque la vida tiene una forma peculiar de enseñar, y las lecciones más duras son para quienes creen que pueden construir su felicidad sobre el dolor de otros. Yo había perdido mi casa. Había perdido mi lugar al lado de mi hijo. Aparentemente, lo había perdido todo. Pero en realidad, había ganado algo mucho más valioso. Había ganado mi dignidad. Había ganado mi voz. Había ganado la capacidad de mirarme al espejo y reconocerme. Y nadie, absolutamente nadie, podía quitarme eso. La vida todavía me tenía reservado ver que las cuentas pendientes siempre se saldan, y que el universo tiene memoria, pero eso vendría después. Todavía me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Hay momentos en la vida en los que todo se vuelve claro, como cuando el agua turbia se asienta y por fin puedes ver el fondo. Pasaron 3 meses desde que dejé la casa. 3 meses en los que aprendí algo fundamental. La paz no es la ausencia de problemas. La paz es la ausencia de guerra interior. Ya no peleaba conmigo misma. Ya no me despertaba preguntándome qué había hecho mal, porque no era suficiente, cómo podría haber evitado todo lo que ocurrió. Simplemente existía, y eso era suficiente. Mi rutina era sencilla. Me levantaba temprano, iba a casa de la señora Thompson, cuidaba de Matthew y de su hermana Sofía, cocinaba, limpiaba y volvía a casa de Mary Lou. Por las tardes, nos sentábamos en el porche a tomar café y hablar de la vida. A veces no hablábamos de nada. Simplemente estábamos allí, 2 mujeres mayores que habían sobrevivido a tanto, disfrutando del silencio cómodo. Robert seguía llamándome. Al principio, cada 3 días, luego cada semana, luego cada 2 semanas, y entendí que así eran las cosas. La vida seguía. Él tenía su matrimonio, su trabajo, su mundo, y yo tenía el mío. En nuestras llamadas, nunca mencionaba a Gabriella, y yo nunca preguntaba. Había decidido algo importante. No iba a ser el problema en su matrimonio. No iba a ser la suegra amargada que habla mal de la nuera. No iba a ser la razón de sus peleas. Si su matrimonio funcionaba o no, esa era su historia, ya no la mía. Una tarde de octubre, Robert me llamó con una voz extraña. «Mamá, ¿puedo ir a verte?»
Claro, hijo, ¿cuándo? Ahora está bien. Había algo en su voz. Cuando lo vi bajar del coche, noté que había perdido peso. Tenía profundas ojeras bajo los ojos. Su ropa, siempre impecable, estaba arrugada. Me abrazó con fuerza, como si se aferrara a un salvavidas. ¿Qué pasó, Robert? Nos sentamos en el porche de Mary Lou. Ella, con su sabiduría de mujer mayor, nos dejó solos. Robert tardó en hablar. Miraba sus manos, nervioso. Mamá, creo que cometí un error. No dije nada. Solo esperé. Gabriella, no es la mujer que pensé que era. O quizás sí lo es, y yo no quise verlo. ¿Qué pasó después de que me fui? Pensé que todo iba a estar bien, que por fin seríamos felices, que construiríamos nuestra vida juntos, sin tensión, sin problemas. Pero se le quebró la voz. Todo empeoró. Ahora yo soy el problema. No gano suficiente dinero. No le presto suficiente atención. No soy romántico. No soy esto. No soy aquello. Cada día es una queja. Cada noche es una pelea. Lo siento, hijo. Lo peor es que ahora entiendo todo lo que te hizo. Todo lo que te dijo. Y me avergüenzo. Me avergüenzo de haber tardado tanto en verlo. Me avergüenzo de haberte dejado sola. Las lágrimas le corrían por el rostro. Robert, dije suavemente. Mírame. Levantó la vista. Tú no eres responsable de lo que hizo Gabriella, pero sí eres responsable de lo que hagas ahora, ¿lo entiendes? Asintió. ¿Qué debo hacer? Y allí, en ese momento, tuve que tomar una decisión. Podía decirle lo que quería oír. Déjala. Vuelve conmigo. Ella no te merece. Podía alimentar su dolor, su confusión, su culpa. O podía hacer lo que una madre de verdad hace. Ayudarlo a encontrar su propia respuesta. Robert, no puedo decirte qué hacer con tu matrimonio. Esa es tu decisión. Lo único que puedo decirte es esto. No te quedes en ningún lugar donde tengas que hacerte pequeño para que otra persona pueda sentirse grande. No aceptes migajas de amor cuando mereces el banquete entero. Y no confundas el amor con el miedo a estar solo. ¿Crees que ella me ama? Creo que Gabriella ama la idea de lo que representas. Seguridad, estatus, una casa. Pero amar a una persona, eso es diferente. Eso implica respeto, admiración, cuidado. Implica querer ver crecer a la otra persona, no cortarle las alas. Robert permaneció en silencio durante mucho tiempo. Mamá, ¿me perdonas? ¿Por qué? Por no defenderte. Por dejar que te tratara así. Por dejarte ir. Puse mi mano sobre la suya. Robert, no hay nada que perdonar. Eres mi hijo. Te amo. Y sé que hiciste lo mejor que pudiste con la información que tenías en ese momento. Todos cometemos errores. Lo importante no es evitar cometerlos. Lo importante es aprender de ellos. ¿Tú aprendiste algo de todo esto? Sonreí. Aprendí que mi valor no depende de que alguien me quiera en su mesa. Aprendí que puedo sobrevivir sin la casa que tanto amaba. Aprendí que, a los 62 años, todavía puedo reinventarme. Y aprendí que el amor verdadero no se suplica. Se da libremente. ¿O no es amor? Robert volvió a abrazarme. Te extraño, mamá. Y yo a ti. Pero estoy bien. De verdad, estoy bien. Se quedó un rato más. Tomamos café. Le hablé de Matthew y Sofía, de mi trabajo, de Mary Lou. Él me habló de su trabajo, de sus proyectos. No mencionamos a Gabriella. Cuando se fue, lo vi alejarse por la calle. Y sentí algo extraño. No sentí lástima. No sentí rabia. No sentí culpa. Sentí esperanza. Esperanza de que mi hijo encontrara su camino. Esperanza de que aprendiera lo que necesitaba aprender. Esperanza de que algún día fuera libre. Aquella noche saqué mi delantal del fondo de la maleta. Lo extendí sobre la cama. Pasé los dedos por el bordado de mi madre, las flores azules,
los pájaros rojos, los hilos que habían sobrevivido tantos años. Tantos lavados, tanta vida. Y me di cuenta de algo. Ese delantal ya no me dolía. Ya no representaba todo lo que había perdido. Ahora representaba todo lo que había sobrevivido. Mi madre lo bordó cuando era joven. Lo usaba para cocinar para mi padre, para mis hermanos, para mí. Luego yo lo usé para cocinar para Henry, para Robert, para todos los domingos familiares, para todas las cenas festivas. Y ahora ese delantal descansaba, como yo, como mi necesidad de servir para ser amada, como mi necesidad de cocinar para ser valorada. No lo tiré. Nunca iba a tirarlo. Pero tampoco iba a volver a ponérmelo. Lo guardé con cuidado. Lo envolví en papel de seda. Lo puse en una caja junto con las fotografías de Henry, la carta que me escribió, el rosario de mi madre. Eran recuerdos hermosos. Pero ya no eran mi identidad. Yo era Shirley Miller, y todavía estaba escribiendo mi historia. En los meses siguientes, empezó a ocurrir algo curioso. La señora Thompson me pidió que le enseñara a preparar mi chili. Luego me preguntó si podía hacerlo para una fiesta que estaba organizando. Después, una amiga suya me pidió que cocinara para su cumpleaños. Sin planearlo, sin buscarlo, empecé a cocinar para eventos, pequeños, nada grande. Pero era mío. Era mi decisión, mi tiempo, mi creatividad. Y por primera vez en mucho tiempo, cocinar no se sentía como una obligación. Se sentía como un regalo que yo elegía dar. Una tarde, Mary Lou me dijo, Shirley, ¿te das cuenta de lo que está pasando? ¿Qué? Estás floreciendo. Como esas plantas que tenías y que Gabriella tiró a la basura. Estás floreciendo en tierra nueva. Y tenía razón. Había perdido mi casa. Pero había encontrado mi hogar. Y ese hogar no era un lugar. Era yo misma. No sabía qué iba a pasar con Robert y Gabriella. No sabía si él se quedaría o se iría. No sabía si ella cambiaría o empeoraría. Pero sabía algo con absoluta certeza. La vida tiene memoria. El universo cobra sus deudas. Y nadie que construye su felicidad sobre el dolor de otros acaba bien. No necesitaba vengarme. No necesitaba hacer nada. Solo necesitaba vivir. Vivir bien. Vivir con dignidad. Vivir en paz. Y lo demás se resolvería solo, porque así funciona la justicia verdadera. No es ruidosa. No es violenta. No es inmediata. Es silenciosa. Es paciente. Es inevitable. Y yo podía esperar. La vida no necesita nuestra ayuda para hacer justicia. Solo necesita tiempo. Pasaron 6 meses más, casi un año desde que dejé aquella casa. Mi vida había encontrado un ritmo tranquilo. Trabajaba de lunes a viernes con la señora Thompson. Los sábados cocinaba para pequeños eventos. Los domingos iba a la iglesia con Mary Lou, y después caminábamos por el mercado de agricultores. Mi cuenta bancaria tenía ahorros, modestos, pero míos. Había empezado a soñar con alquilar un pequeño apartamento, algo propio, algo que nadie pudiera quitarme. Robert me visitaba cada 2 semanas. Nunca le pregunté directamente por Gabriella, pero podía ver en sus ojos que las cosas no iban bien. Estaba más delgado, más callado, más apagado, hasta que un día de marzo llamó a mi puerta a las 10 de la noche. Mary lo abrió. Él estaba allí de pie, con una maleta en la mano. ¿Puedo quedarme aquí esta noche? No hice preguntas. Lo dejé entrar. Le preparé té de manzanilla. Nos sentamos a la mesa de la cocina. Me fui, dijo finalmente. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Sentí algo en el pecho. No era alegría. No era satisfacción. Era tristeza. Tristeza por mi hijo, por su matrimonio roto, por sus sueños destruidos. ¿Qué pasó? Robert respiró hondo. Mamá, le di todo. Todo lo que podía darle. Trabajé turnos dobles para comprarle el coche que quería. Cambié de trabajo para ganar más. La llevé de viaje. Le entregué todo mi sueldo.
Dejé de ver a mis amigos porque decía que pasaba demasiado tiempo fuera de casa. Dejé de hacer ejercicio porque decía que eso le quitaba tiempo a ella. Me fui haciendo pequeño, cada vez más pequeño, hasta que ya no me reconocía en el espejo. Tenía los ojos rojos. Y nunca fue suficiente. Siempre había algo más. Siempre había una queja. Siempre había una razón por la que yo no bastaba. Y hoy me dijo algo que me abrió los ojos. ¿Qué te dijo? Me dijo que debería haberme casado con alguien con dinero, no contigo. Perdí el tiempo. El silencio llenó la cocina. Y en ese momento, continuó Robert, recordé algo que me dijiste meses atrás. Que no me quedara en ningún lugar donde tuviera que hacerme pequeño para que otra persona pudiera sentirse grande. Y lo entendí. Entendí que llevaba años haciéndome pequeño. Y ella nunca iba a sentirse grande, porque su vacío no tiene fondo. Puse mi mano sobre la suya. ¿Y cómo te sientes? Triste, asustado, pero también libre. Eso está bien, hijo. Eso está muy bien. Aquella noche se quedó dormido en el sofá de Mary Lou. Yo permanecí despierta mirando por la ventana, pensando en todo lo que había pasado. Y no sentí triunfo. No sentí que hubiera ganado. Solo sentí una profunda compasión por Gabriella, porque entendí algo fundamental. Ella había conseguido lo que quería. Se había quedado con la casa. Se había deshecho de mí. Había tenido a Robert solo para ella. Y aún así, no había sido feliz. Porque la felicidad no se construye destruyendo a los demás. La felicidad no se encuentra en el control. La felicidad no existe en el vacío que deja un amor maltratado. Las semanas siguientes fueron difíciles para Robert. Presentó la demanda de divorcio. Gabriella no lo aceptó al principio. Lo llamaba llorando, luego gritando, luego amenazando, luego suplicando. Pero Robert se mantuvo firme. Una tarde, mi hijo me llamó desde su trabajo. Mamá, ¿puedes creer que Gabriella vino a buscarme hoy a la oficina? Montó una escena delante de todos mis compañeros. Decía que la estaba abandonando, que cómo podía hacerle eso, que ella lo había dado todo por mí. ¿Y qué hiciste? La llevé afuera con calma y le dije algo que nunca pensé que diría. Gabriella, tú no diste nada por mí. Tú tomaste mi tiempo, mi paz, mi dignidad, y ahora necesito recuperarlos. Estoy orgullosa de ti. Me dijo algo extraño, mamá. ¿Qué? Dijo, tu madre te metió ideas en la cabeza. Ella destruyó nuestro matrimonio. Y yo le respondí, no, Gabriella. Tú destruiste nuestro matrimonio el día que le gritaste a mi madre que se fuera a comer a la cocina. Ese día entendí con quién estaba casado. Solo tardé un poco en tener el valor de aceptarlo. Cerré los ojos, no de dolor, sino de alivio. ¿Sabes qué fue lo más triste, mamá? Continuó Robert. Cuando le dije eso, no se disculpó. No mostró remordimiento. Solo dijo que se lo merecía. Que era una molestia. Y ahí me di cuenta de que ahí no hay redención. No hay forma de construir nada con alguien que no puede ver el daño que causa. 2 meses después, Robert me contó que Gabriella tuvo que vender la casa. No podía pagarla sola. Su familia, esa familia que llenó mi comedor y no dijo nada cuando me humillaron, tampoco la ayudó. Todos tenían sus propios problemas. Se mudó sola a un apartamento pequeño. Robert empezó a sanar poco a poco. Se mudó a su propio apartamento. Volvió a hacer ejercicio. Volvió a ver a sus amigos. Volvió a sonreír. Y yo seguí con mi vida, tranquila, serena, en paz. Un día de noviembre, casi 2 años después de aquella cena, recibí una llamada inesperada. Era la madre de Gabriella. Shirley. Sí, ¿quién habla? Soy Amelia, la madre de Gabriella. No sé si me recuerdas. La recordaba perfectamente. Era una de las que estaban sentadas en aquella mesa, una de las que bajó la mirada cuando me humillaron. ¿Qué necesitas? Yo, quería hablar contigo, ¿podemos vernos?
Algo en su voz sonaba roto. Acepté. No por ella, por mí. Porque había aprendido que enfrentar las cosas, mirarlas de frente, era parte de mi sanación. Nos encontramos en una cafetería. Amelia había envejecido. Tenía más canas, más arrugas, más peso sobre los hombros. Shirley, no sé por dónde empezar, dijo sin mirarme a los ojos. Empieza por donde necesites. Quiero disculparme. Disculparme por no defenderte aquella noche. Disculparme por quedarme callada. Disculparme por haber criado a una hija que puede ser tan cruel. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gabriella está sola, completamente sola. No tiene amigos. Los pocos que tenía se fueron. Porque es muy difícil estar cerca de ella. Siempre hay algo mal. Siempre hay una queja. Siempre otra persona tiene la culpa de su infelicidad. Y yo veo en ella un vacío que me asusta. ¿Por qué me cuentas esto? Porque ayer fue su cumpleaños. Cumplió 33 años. Y nadie la llamó. Ni sus hermanos, ni sus primos, ni sus amigos, solo yo. Y cuando fui a visitarla a su apartamento, la encontré sentada en el suelo llorando. ¿Y sabes qué me dijo? Negué con la cabeza. Me dijo, mamá, ¿por qué nadie me quiere? Y no supe qué responderle. ¿Por qué? Porque ella misma alejó a todos, pero no puede verlo. No puede ver que ella es la causa de su propia soledad. Amelia se secó las lágrimas. Y entonces pensé en ti, en cómo te trató, en cómo todos te tratamos. Y sentí vergüenza, una vergüenza profunda, porque tú eras una buena mujer, una buena suegra, y no te defendimos. Te dejamos ir. Y ahora veo las consecuencias. Gabriella sabe que estás aquí. No. Ella sigue creyendo que tú eres el problema. Que tú le quitaste a Robert. Que tú. Suspiró. No sirve de nada. Nunca lo va a entender. Permanecimos en silencio. Amelia, dije finalmente. Acepto tus disculpas, pero no porque necesite aceptarlas para sanar. Yo ya sané. Acepto tus disculpas porque veo que tú las necesitas para poder seguir adelante. Ella asintió llorando. ¿Puedo darte un consejo? Continué. Por favor. No puedes salvar a alguien que no quiere salvarse. Gabriella tiene que tocar fondo. Tiene que enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones. Y solo cuando esté allí, sola con su propia verdad, podrá decidir si quiere cambiar o no. Pero eso no es tu responsabilidad. Tú ya hiciste tu trabajo como madre. Ahora le toca a ella hacer su trabajo como adulta. Amelia tomó mi mano. Gracias. De verdad, gracias. Se fue, y yo me quedé sentada en aquella cafetería, bebiendo mi café, mirando por la ventana, y pensé en Gabriella sola en su apartamento, sin la casa que tanto quería, sin el esposo al que intentó moldear, sin amigos, sin familia que la sostuviera. Y no sentí alegría. No sentí satisfacción. Sentí tristeza, porque había querido tenerlo todo con tanta desesperación que acabó sin nada. Una vez me gritó vieja desaliñada delante de todos. Una vez me dijo que yo no era su familia. Una vez me hizo sentir que no valía nada. Y ahora, años después, estaba experimentando ese mismo vacío, esa misma soledad, ese mismo rechazo. La vida siempre cobra sus deudas, pero no es dulce. No es triunfal. Simplemente es inevitable. Y yo, que había perdido tanto, había ganado lo más importante: mi dignidad, mi paz y la certeza de que el amor verdadero nunca se construye sobre el dolor de otros. Hoy, mientras te cuento esta historia, han pasado 3 años desde aquella noche de la cena. 3 años desde que mi vida cambió para siempre. Estoy sentada en mi pequeño apartamento. Sí, finalmente logré alquilar uno. Es modesto. Un dormitorio, una cocina, un baño, pero es mío. Las paredes están pintadas de un amarillo suave que yo elegí. La cortina de la ventana tiene flores bordadas que hice en noches en las que no podía dormir. Y en la pared principal cuelga una fotografía de Henry y Robert cuando mi hijo tenía 5 años.
Los dos sonriendo, los dos felices. A mi lado, sobre la mesa, está mi delantal. Ese delantal bordado por mi madre hace más de 40 años. Lo saqué hace unos días, no para usarlo, solo para mirarlo, para recordar. Ese delantal vio mi historia completa. Vio a la joven Shirley, recién casada, aprendiendo a hacer panecillos de suero de leche. Vio a Shirley, la madre, preparando biberones sin dormir. Vio a Shirley, la viuda, llorando mientras preparaba café para una persona en lugar de para dos. Vio a Shirley, la humillada, aferrándose a él con las manos temblorosas mientras le gritaban que se fuera a comer a la cocina. Y ahora ese delantal descansa, como yo, como mi necesidad de demostrarle mi valor a alguien. Mi vida ahora es diferente. Tranquila, sencilla, pero profundamente mía. Todavía trabajo con la señora Thompson. Matthew tiene ahora 9 años, Sofía 7. Me llaman abuela Shirley, aunque no soy su abuela. Y cuando lo dicen, siento un calor en el pecho que antes no sentía. Porque antes buscaba amor en lugares donde no existía. Ahora lo encuentro en lugares inesperados, en la sonrisa de un niño, en el abrazo de Mary Lou, en el buenos días del dependiente del supermercado. Mi pequeño negocio de comida casera creció. Ya no cocino solo para eventos. Ahora vendo comida por encargo 3 veces por semana. Tamales los lunes, chili cocinado a fuego lento los jueves, carne de cerdo desmechada los sábados. No gano mucho, pero gano lo suficiente. Y lo más importante, gano dignidad. Cada dólar que entra en mi cuenta es mío. Nadie me lo regaló. Nadie me lo dio por lástima. Me lo gané. A veces, cuando cocino en mi propia cocina, con mi música, en mi propio tiempo, sin prisas, sin miedo, sin tener que pedir permiso, lloro. Pero son lágrimas diferentes. Son lágrimas de gratitud, porque perdí mucho para ganar esto, y valió la pena. Robert y yo nos vemos todas las semanas. Él sigue sanando. Ya no tiene esas ojeras profundas. Ya no camina encorvado. Ya no se disculpa por existir. Me habla de su vida, de su trabajo, de una chica que conoció hace unos meses. Solo somos amigos, mamá, me dice con esa sonrisa tímida. Pero veo en sus ojos algo que no veía desde hacía años. Esperanza. ¿Sabes qué aprendí de todo esto, mamá? Me dijo el domingo pasado mientras comíamos juntos en mi apartamento. ¿Qué aprendiste? Aprendí que el amor no debería doler. Que la paz no es aburrida. Es necesaria. Que estar solo es mejor que estar acompañado por alguien que te hace sentir solo. Y aprendí que tú eres la mujer más valiente que conozco. No soy valiente, hijo. Solo sobreviví. No, mamá. Sobrevivir es seguir viva. Tú hiciste más que eso. Te reinventaste. A los 60 años empezaste de nuevo. ¿Sabes cuántas personas pueden hacer eso? Muy pocas. Sus palabras me llenaron de algo que no puedo describir. No era orgullo. Era reconocimiento. El reconocimiento de que mi dolor había tenido un propósito, de que mi caída tenía sentido, de que mi renacer significaba algo. A veces pienso en Gabriella, no con rabia, no con resentimiento, solo con una profunda compasión. Robert me cuenta, porque aún tiene contacto con su familia de vez en cuando, que Gabriella sigue sola. Cambió de trabajo 3 veces en 2 años, no porque la despidieran, sino porque siempre hay algo que no le gusta. Siempre hay un jefe injusto, un compañero problemático, un ambiente tóxico. Y entiendo algo que antes no entendía. Gabriella no es mala. Gabriella está rota. Y nunca aprendió a sanar. Aprendió a culpar. Aprendió a exigir. Aprendió a tomar. Pero nunca aprendió a dar. Nunca aprendió que el amor se cultiva, no se arranca de raíz. ¿Me da pena? Sí. Ojalá las cosas fueran diferentes. Tal vez. ¿Me arrepiento de haberme ido? No, nunca. Porque entendí algo fundamental. No puedes salvarte sacrificándote. No puedes encontrar paz renunciando a ti misma. No puedes ser feliz siendo invisible. Y yo fui invisible durante mucho tiempo,
Demasiado tiempo. Hace unos meses, una mujer vino a comprarme tamales. Era su primera vez. Me dijo que una amiga se los había recomendado. Mientras le entregaba su pedido, me preguntó, ¿los haces tú sola? Sí, señora, solo yo. ¿Y cómo se llama tu negocio? Me detuve a pensar. Nunca le había puesto nombre. Eran solo los tamales de Shirley. Pero en ese momento, algo me vino a la mente. Se llama el delantal guardado, dije. Ella sonrió sin entender. Pero yo sí lo entendía. El delantal guardado. El símbolo de que ya no necesitaba servir para ser amada. Ya no necesitaba cocinar para ser valorada. Ya no necesitaba desaparecer para que otros brillaran. Ahora, cuando cocino, es porque quiero. Porque lo disfruto. Porque es mi arte, mi terapia, mi regalo al mundo, pero bajo mis condiciones, en mi tiempo, en mi espacio. Hay algo que quiero decirle a quien me esté escuchando ahora mismo. Si estás pasando por algo parecido, si sientes que eres invisible en tu propia casa, si alguien te hace sentir que estorbas, que no vales nada, que eres demasiado o que no eres suficiente, escúchame bien. Tú vales, no por lo que haces, sino por quién eres. No por lo que cocinas, lo que limpias, lo que das, lo que sacrificas. Tú vales simplemente porque existes. Porque respiras. Porque tienes una historia única que nadie más puede contar. Y si estás en una situación donde te han quitado la voz, tu espacio, tu dignidad, tienes dos opciones. Quedarte y hacerte cada vez más pequeña hasta desaparecer, o irte. Irte con miedo, con dolor, con incertidumbre, pero con tu dignidad intacta. Yo me fui. Y fue lo más difícil que hice en mi vida. Pero también fue lo más valiente. ¿Lo tengo todo resuelto? No. Todavía hay días difíciles. Días en los que extraño mi casa. Días en los que me pregunto qué habría pasado si me hubiera quedado, si hubiera aguantado un poco más. Pero entonces miro a mi alrededor. Miro mi pequeño apartamento lleno de paz. Miro mi negocio modesto, pero honesto. Miro mi relación con Robert, ya no manchada de culpa, sino llena de amor genuino. Y sé que hice lo correcto. Porque la vida no se trata de tener la casa más grande ni la familia más perfecta. La vida se trata de tener paz, y la paz no se encuentra fuera. Se encuentra dentro. Hace unos días, Mary Lou me dijo algo hermoso. Estábamos tomando café en su porche, como siempre hacemos los domingos. Shirley, dijo, cuando llegaste a mi casa hace 3 años, parecías un pajarito sin alas, asustada, herida, perdida. Y ahora te miro y veo un águila. Me reí. ¿Un águila? Ay, Mary Lou, exageras. No exagero. Un águila que tuvo que aprender a volar otra vez. Que tuvo que sanar. Que tuvo que recordar que siempre tuvo alas. Solo había olvidado cómo usarlas. Y tiene razón. Olvidé quién era. Olvidé que soy más que una madre, más que una esposa, más que una suegra. Soy Shirley Miller, 65 años, y todavía tengo mucha vida por delante. Si mi historia tocó tu corazón, si en algún momento te viste reflejada en mí, si sentiste que no estaba sola en tu dolor, entonces esta historia cumplió su propósito. Porque no conté todo esto para buscar lástima. Lo conté para dar esperanza. Esperanza de que, sin importar la edad que tengas, siempre puedes empezar de nuevo. Esperanza de que la pérdida, aunque duela, puede ser el comienzo de algo mejor. Esperanza de que la dignidad nunca se pierde si la llevas dentro. Y, lo más importante, esperanza de que la vida sí hace justicia. Tal vez no cuando queremos. Tal vez no como esperamos. Pero siempre, siempre la verdad sale a la luz. Y las personas que aman con crueldad acaban con la soledad que sembraron. Yo no necesité vengarme. No necesité hacer nada. Solo necesité irme, sanar y vivir bien. Y eso fue la mejor venganza. Aunque no fue venganza, fue justicia. La justicia silenciosa del universo, que recompensa a quienes conservan su dignidad. Termino esta historia con una reflexión. Mi delantal sigue guardado. Ya no lo uso. Pero tampoco lo tiré,
porque representa una historia. Y aunque esa historia tuvo capítulos dolorosos, también tuvo capítulos hermosos. Algún día, cuando yo ya no esté, ese delantal será de Robert. Y espero que se lo dé a su hija si alguna vez tiene una. Y espero que le cuente la historia de su abuela. No la historia de la mujer que fue humillada, sino la historia de la mujer que se puso de pie. Porque eso somos. Historias. Historias de caídas y levantadas, de pérdidas y encuentros, de dolor y sanación. Y mi historia no terminó aquella noche de la cena. Mi historia apenas estaba empezando. Porque a veces, para encontrarte, primero tienes que perderte. Y yo me perdí. Pero me encontré, y ahora soy más yo que nunca. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien a quien quieras. A veces, una historia como esta puede cambiar un día entero. Que Dios te bendiga, y hasta la próxima.